Buenas hermanos y amigos, Dios los bendiga. Qué bueno poderlos saludar nuevamente. Qué bueno que podamos estar aquí para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, el cual lo hemos elegido en este día. Hemos elegido adorar a nuestro Dios. Quiero que empecemos haciéndolo, que ustedes de su casa también se estén animando a orar primero que todo, a entregarle este programa al Señor, hermanos, a que usted pueda disfrutar esto para el Señor. Si usted de pronto tiene algo que lo está interrumpiendo en este momento, déjenlo a un lado. Pídale al Señor que le permita concentrarse en esta transmisión y que de esa manera usted pueda glorificar de verdad a Dios. Vamos a orar. En sus pantallas van a estar apareciendo las peticiones de la iglesia local para que usted esté orando por ellas en su casa. Y si usted tiene alguna necesidad, alguna acción de gracias, la va a incluir ahí. También vamos a orar por ella. Voy a orar de manera general y de esa manera pues adoramos el nombre de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento por el privilegio de estar acá, Señor, en esta transmisión. Gracias, Señor, porque podemos glorificarte a través de estos medios que tú también nos has permitido usar. Queremos, Señor, en este momento orar por las necesidades de la iglesia, la salud, la familia, el dinero, Señor, la economía, los trabajos, Padre Celestial, la estabilidad emocional, nuestro carácter, Señor. Oramos por cada uno de los problemas, por cada una de las necesidades de mis hermanos, por cada uno de los hogares de la iglesia, de las personas que nos ven, de las personas que nos escuchan. Te pedimos por ellas, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, también en esta transmisión. Te lo pedimos, Padre Celestial. Pedimos, Señor, en tu nombre, que nos sigas bendiciendo, que nos sigas ayudando a ser distintos en este mundo. Señor, confiamos en ti a pesar de todo. Amén y amén. Quiero que también le alabemos al Señor a través de las canciones que vamos a estar entonando. Y yo quiero que usted lo haga con ánimo, con alegría, ya desde su casa, junto con su familia, que todos nos concentremos en adorar a Dios. Vamos a cantarle fuertemente a nuestro Dios.
glorificar su santo nombre. Alabar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y Él es el Rey. Pues Él murió, resucitó y Él es el Rey. Santidad, estoy maravillado.
Bien, hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia y lo vamos a hacer en el capítulo número 28, Génesis 28, y vamos a estar entonces meditando en algunos versículos de ese capítulo, recordando entonces que estamos estudiando la historia de la familia bendecida por parte del Señor y en este caso uno de sus descendientes que es Jacob. Estamos estudiando la historia de Jacob y cómo Dios pudo redimir a esta persona. Y en estos versículos que vamos a leer, o más bien que vamos a estudiar, vamos a encontrar cómo el Señor hace una obra poderosa en la vida de Jacob. Y pues vamos a estar leyendo, o más bien concentrándonos en el día de hoy, desde el versículo 10 hasta el versículo 22. Ahí va a estar la historia del día de hoy, la que vamos a analizar y la que vamos también a pedirle al Señor que Él sea aplicándola en nuestra vida. Vamos a orar primero que todo, vamos a pedirle sabiduría y entendimiento al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque nos permites estar bien, Señor, y porque siempre cuidas de nuestra vida. Como tú lo dices, Padre, tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, nuestro refugio, nuestra roca. Gracias, Padre Celestial, por eso. Y queremos en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestro corazón y también llevándonos a entender y aplicar esa palabra a nuestra vida para así hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, y siempre me ha llamado la atención, hermanos, un versículo que de verdad tiene una enseñanza muy grande para nuestra vida y es una enseñanza que debemos siempre tener en claro. Y es lo siguiente, miren, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y me llama la atención la última frase, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque religiosamente hablando y en el mundo en el cual vivimos, las personas piensan, la mayoría de personas religiosas e inclusive personas que se dicen ser creyentes, piensan que uno busca a Dios, que antes de ser redimido, que antes de ser transformado, uno puede buscar a Dios. Y se ha escuchado esos testimonios, ¿no? Yo lo escuché muchas veces de esas personas. Y cuando yo busqué al Señor, cuando yo encontré al Señor, ¿qué tan cierta es esa frase? ¿Será que sí, antes de ser redimidos, antes de creer en Cristo, le buscamos? ¿Buscamos al Señor? Este versículo nos aclara que no, hermanos. Y también la historia bíblica que vamos a ver hoy nos va a aclarar que es Dios quien busca al ser humano, que es Dios quien busca al pecador. Y por eso quiero que le quede claro eso, hermanos. Es Dios el que busca al pecador, no el pecador al Señor. Dios nos redime de la mejor manera. Y con la historia de hoy lo vamos a desmenuzar totalmente. Yo quiero que usted preste atención, esté totalmente concentrado. Si tiene de pronto algo que hacer, pídale al Señor que luego más tarde le permita realizarlo, pero en ese momento concéntrese ahí en la palabra junto con su familia para que pueda entender la historia de hoy. De niño yo tuve esa confusión, pero gracias al Señor por las historias bíblicas y por su palabra, que verdaderamente yo sé que es Él el que nos busca. No nosotros buscamos. No es que nosotros busquemos al Señor. Vamos a mirar entonces la historia de hoy y usted se va a dar cuenta que eso es cierto. Lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos 3 es real. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Por eso el tema de este momento, hermanos, es el siguiente. Dios busca al suplantador.
en este caso a Jacob. Y quise colocar al suplantador porque ese es el significado del nombre Jacob, como ya lo hemos visto anteriormente. El que suplanta, el que engaña, el que toma el lugar del otro. En otras palabras, el pecador. Dios busca al pecador Jacob, Dios busca al suplantador, hermanos, porque es Dios el que busca a la persona que está perdida. Y vamos a mirar entonces el primer punto de este tiempo. Y es el siguiente. Dios permite que Jacob tenga que emigrar. La circunstancia pasada no se escapó del plan de Dios. Todo iba a ser guiado con el propósito de cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham a través de Jacob. O sea que inclusive la persecución de Saúl, que fue a causa de la desobediencia de Jacob, del engaño de Jacob, iba a ser permitido por Dios para que Jacob pudiera obtener la bendición, o para que más bien el Señor le diera esa bendición y así cumpliera su plan. Ahora, Dios permite que Jacob tenga que emigrar, tenga que irse del lugar en el que está, tenga que irse de su casa para ir cumpliendo poco a poco la misión. A veces cuando tenemos que salir de ciertos lugares nos cuesta, ¿cierto? A veces cuando el Señor permite que cambiemos de algún lugar para otro, pues a veces inclusive nos quejamos. O cuando cambiamos de un trabajo, cuando cambiamos de nuestra zona de confort, hermanos, cuando nos vamos de nuestra zona de confort. Pero el Señor quiere lograr algo con nuestra vida. El Señor quiere lograr algo con eso. Debemos confiar siempre en el Señor. Y pues Dios permite la huida de Jacob. ¿No creen ustedes que Esaú pudo haber alcanzado a Jacob? Por más que hubiera intervenido, Rebeca, por más que hubiera intervenido Isaac, Esaú fácilmente pudo haber capturado a Jacob. Dios permitió que Rebeca escuchara, Dios permitió que le diera ese consejo a Jacob para que él pudiera huir. Entonces, es Dios el que permite la huida de Jacob para cumplir un propósito que vamos a estar mirando ahí en el punto número 1. Entonces, lo primero que Dios hace es que permite que Jacob tenga que emigrar y permite la huida de Jacob. Dios deja que él huya de su lugar y al huir tiene que dejar toda la zona de confort en la cual él se movía. Hermanos, a veces el Señor nos va a sacar de nuestra zona de confort para darnos grandes cosas. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado para eso? Ojalá que sí, hermano. Si no, pídale al Señor que le dé la fuerza y que le dé la confianza en Él. Dios permitió la huida de Jacob, pero también Dios permitió que se cansara Jacob, o que Jacob se cansara, hermanos. Dios permitió eso. Ahora, pues, sabemos que obviamente se iba a cansar porque estaba camino de desierto, pero pues no era fácil tener que dormir. No era sencillo tener que dormir sabiendo que su hermano Esaú en cualquier momento lo iba a capturar. No era sencillo sentirse cansado, pero aún así Dios permitió que se cansara, hermanos. Dios permitió que ya no pudiera hacer más. Y es que a veces el Señor tiene que agotar nuestras fuerzas, tiene que agotar nuestros recursos para mostrar que lo único que nos puede salvar de las situaciones difíciles es la confianza en el Señor. El único que nos puede dar la seguridad es el Señor y no nuestras fuerzas. Por eso a veces el Señor permite que nos cansemos ya de luchar nosotros mismos. Y eso fue lo que sucedió. Se cansó de caminar Jacob, se cansó de recibir el sol, ya se ocultó el sol, o sea, se hizo de noche y pues el cansancio dominó a Jacob. ¿Y qué sucedió? Que Dios permitió dormir a Jacob. Quise colocar esto aquí, hermanos, porque no era sencillo que Jacob pudiera dormir serenamente sabiendo que su hermano Esaú estaba cerca, estaba por capturarlo y posiblemente lo iba a asesinar. Ese era el pensamiento que tenía Jacob y era algo obvio por la respuesta que podía tener Esaú ante tal engaño que le había hecho su propio hermano. Aún así, Jacob se durmió. Hermanos, cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultades,
¿Sí será que somos capaces de dormir? Usted que ha estado en depresión tal vez, usted que ha estado en una tristeza grande, ¿usted puede dormir cuando está preocupado, cuando está agobiado por las situaciones? ¿Qué dice, hermano? Claro que no, hermanos, es difícil hacerlo. Es difícil poder concebir el sueño porque no nos sentimos tranquilos, porque vemos que la amenaza está cerca. ¿Cuánto más Jacob debía estar así? Pero miren que el Señor le permitió quedarse dormido para descansar y también para en medio del sueño hacer algo que vamos a mirar a continuación. El Señor quiere hacernos descansar. El Señor quiere que nosotros estemos en paz a pesar de las circunstancias. El Señor quiere que usted esté tranquilo a pesar de lo que está sucediendo a su alrededor. El Señor quiere que usted esté tranquilo a pesar de lo que está pasando con el coronavirus. Si Jacob pudo estar tranquilo y el Señor le permitió quedarse dormido, nosotros también, hermanos, podemos sentir lo mismo si confiamos en el Señor. Si dejamos nuestras cargas en Él. Recuerda que aquí Jacob aún no ha visto al Dios de sus padres, aquel que había dado la promesa. El Señor le está permitiendo todo esto para que lo pueda contemplar. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Dios se mostró ante Jacob. Escuche bien, no fue Jacob que buscó a Dios, porque Jacob estaba totalmente contrario al Señor. Su vida estaba totalmente alejada de Dios. Y es Dios quien se muestra ante Jacob. Hermanos, el ser humano no puede aceptar al Creador, no puede contemplar al Creador si Él no se le muestra. Y el hecho de que de pronto, amigo, usted esté viendo este mensaje es parte de ese propósito. El Señor se le está mostrando a usted a través de su palabra. Le está diciendo que usted necesita nacer de nuevo, que usted necesita cambiar esa circunstancia en la cual está en este momento, esa situación de pecado, para que Él la transforme en bendición. Miren que el Señor se mostró ante Jacob, y vamos a mirar cómo se muestra. Se queda dormido Jacob, versículo 11, y soñó. Escuche, se le presenta en un sueño. Hermanos, es interesante esto. Hoy en día el Señor no se presenta a los seres humanos en sueño. Para eso ya ha dejado a su palabra y ya tenemos todo lo que tiene que ver con lo revelado de parte del Señor aquí en este libro, aquí en este texto que el Señor ha dejado para nosotros. ¿Sabe que hay algunas personas creyendo hoy en día que el Señor se les muestra a través de sueños? Hace un tiempo escuchaba la historia de una mujer, la narraba en un culto estando conmigo, de un sueño que había tenido, y según ella, Dios se le había mostrado a ella sola para darle una señal de que el mundo iba a estar totalmente destruido en poco tiempo. Hoy han pasado muchos años desde eso y pues no he visto esa visión cumplida. ¿Por qué? Porque obviamente no era de parte del Señor. Ya el Señor ha dejado su palabra y está completa. No le podemos añadir ni visiones, ni sueños, ni nada de eso. Si alguien, escuche bien, como decía el apóstol Pablo, quiere agregarle algo más al Evangelio, a la Biblia, sea esa persona considerada como falsa. Ni aún un ángel que se presente, hermanos, puede mostrarnos más que la palabra de Dios la voluntad de Él para nuestra vida. Quiero que eso nos quede claro, hermanos, y que usted no se confunda. Dios se mostró en un sueño ante Jacob, y ahí en ese sueño vamos a narrarlo un poquito para que entendamos. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios se mostró a Jacob en el sueño a través de esto para algo en específico, y es para comunicar su voluntad a Jacob. Por eso hoy no se muestra a través de sueños, por eso hoy no se muestra a través de visiones, porque ya su voluntad está revelada aquí en la palabra. En ese entonces aún no. Y se le mostró a Jacob con el propósito de que él entendiera cuál era su voluntad. Y según esos versículos, ¿cuál era la voluntad de Dios?
que la tierra en la cual estaba acostado y en la cual estaba huyendo en esos momentos, Jacob iba a ser parte de la tierra prometida. Y también a recalcar el pacto que había hecho con su padre, o con su abuelo en este caso, Abraham, y con su padre Isaac. Escuche, el Señor quería que Jacob entendiera que él hacía parte del proceso, que la voluntad de Dios era que Jacob siguiera el plan de ser esa familia bendecida, de ser ese patriarca de la familia bendecida. Dios comunica a Jacob su voluntad. Mire, el Señor ha dejado su voluntad para nosotros, hermanos. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? Empiece a leer la palabra. ¿Quiere usted saber qué es lo que quiere Dios para su vida? Lea la palabra, aquí está todo. Empiece a tomarla en serio. Tenemos un privilegio, hermanos, que no tuvieron muchas personas. Dios comunica su voluntad a Jacob y Dios promete la bendición a Jacob. Dios ahora le va a prometer algo a Jacob. Y aquí, bueno, Dios ahora le va a mostrar algo a Jacob. Vamos a mirar qué es lo que le va a mostrar. Versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Muy bien. Excelente pasaje, hermanos. Él le hace una promesa de bendición a Jacob, y es que a través de su descendencia todas las familias de la tierra van a ser benditas. Además de que de su descendencia iba a ser innumerable, cosa que hoy se ha cumplido. Hay muchas personas en diferentes países que son de origen judío, y podríamos decir que hay millones de judíos hoy en el mundo. Y es interesante que esa bendición se ha cumplido. Y más aún, la parte final del versículo: en ti serán benditas todas las familias y en tu simiente. Noten, en algo singular, en una sola simiente. ¿Cuál es esa simiente? Cristo, hermanos. ¿De dónde proviene Cristo? ¿De dónde vino por parte humana? Por su naturaleza humana, de parte de Jacob, de parte de la familia de Abraham. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de esa bendición. Hermoso que ya desde ese entonces el Señor estaba prometiendo esa simiente que iba a salvar al mundo, o sea, a nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Dios promete la bendición a Jacob. Dios también le está diciendo en este momento a usted, amigo, que necesita aceptar esa bendición en su vida, que necesita cambiar su vida. Reconozca que usted ha pecado, que usted ha fallado. Pídale al Señor que lo haga nacer de nuevo, y en este momento usted va a ser diferente si lo hace de una manera sincera. Y en tercer lugar, y para concluir, luego de todo esto, Jacob sufre un cambio en su vida. Noten, no es que primero Jacob buscó a Dios para cambiar, sino fue que Dios lo encontró, Dios lo buscó, lo encontró y ese encuentro, con Dios hizo que Jacob cambiara en algo en su vida. Y quiero que miremos qué aspectos y qué cambios sufre Jacob. Lo primero que va a suceder se encuentra en el versículo 16. Y despertó, ya, se despertó del sueño, dejó de soñar, ya, se me quitó el sueño, ahora voy a enfrentar la realidad. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Escuchen, Jacob reconoció el poder de Dios. Jacob conoció al Dios de sus padres. Jacob empezó a ver al Todopoderoso en su esplendor, porque Dios se le apareció y empezó a reconocerlo. ¿Qué quiere decir con reconocerlo? Empezó a estar de pronto a mirar y a contemplar el poder de Dios. Desde ese momento él empieza a ver al Señor en su vida y en las acciones que realiza. Pero no hubiera podido lograr eso si antes Dios no se le hubiera aparecido.
Noten que es el Señor el que produce ese cambio en la vida de Jacob. No es el mismo Jacob. Ahora, Jacob reconoció el poder de Dios. Dijo que él no lo sabía. Eso quiere decir que tuvo conocimiento de Dios. Conoció cuán poderoso era el Señor y por qué sus padres, Abraham e Isaac, le temían. Y además de eso, tuvo miedo de los hechos. Jacob tuvo miedo de los hechos, de lo que había sucedido, versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo miedo a los hechos que habían ocurrido. Al contemplar al Señor, hermanos, tuvo miedo, porque miró su poder, hermanos. Y eso es lo que debe hacer el Señor en nuestra vida. Al contemplar su majestad, al contemplar su poder a través de las Escrituras, eso debe producir en nosotros un temor reverente hacia Él, como sucedió con Jacob. De ahí en adelante Jacob empieza a temerle al Señor, hermanos, y poco a poco a ir cambiando a través de la obra de Dios en su vida. Qué poderoso es el Señor. Solo con mostrarse a Jacob hace que él tenga miedo de los hechos. Y ahora Jacob empieza a tener en cuenta a Dios. De ese momento en adelante su vida va a cambiar radicalmente, porque Jacob va a tener en cuenta a Dios en muchas de sus cosas. Va a contemplar a Dios. Y vamos a mirar el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, hermanos, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Noten, hermanos, entonces Jacob empieza a tener en cuenta a Dios y sabe y contempla que Dios le va a sostener, que Dios va a proveer para su vida, que Dios va a protegerlo, que Dios le va a dar esa estabilidad emocional, familiar y también espiritual. Miren lo que el Señor hace en la vida de Jacob. Lo que el Señor poco a poco va transformando el ser de Jacob cuando hay un encuentro con Él. Cuando el Señor ha propuesto encontrarse con Jacob y mostrársele en su vida. Lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona es sorprendente, hermanos. Pasó de ser el engañador, pasó de ser esa persona que suplantaba a ser esa persona que ahora va a tener en cuenta a Dios en muchas cosas. Y Jacob durante su vida va a ver eso, hermanos. Va a notar que Dios va a ir cumpliendo poco a poco su plan con él. Y va a notar también, hermanos, que el Señor le va a dar las cosas que necesita. Jacob va a contemplar el poder del Señor y la bendición del Señor en su ser. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el Señor está haciendo eso también en nuestra vida. El Señor también está proveyéndonos, está sosteniéndonos, está ayudándonos en medio de la crisis y en medio de todo momento. Y me gusta mucho el versículo 22 y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. El deseo de Jacob, ¿cuál era? Agradecer al Señor por todo eso que iba a hacer, de sostenerlo, de protegerlo, de darle la estabilidad en todas las áreas de su vida. ¿Cómo le iba a agradecer Jacob al Señor? A través de los diezmos, o sea, a través de las ofrendas, hermanos. Y es que la ofrenda, hermanos, es un honor, es un privilegio, y a veces no lo vemos de esa forma. A veces no vemos la ofrenda como algo que es también parte de mostrar mi agradecimiento al Señor, sino que a veces vemos la ofrenda como un amuleto para recibir la bendición de Dios. Y es triste decirlo, pero es así. Yo recibo la bendición de Dios porque siembro, porque voy a dar, ¿verdad? Porque
gracias a que estoy dando la ofrenda, recibo la bendición. Hermanos, sí es verdad que cuando ofrendamos recibimos bendición. Y es cierto, el Señor nos bendice, hermanos. Pero también es cierto que debemos hacerlo con la actitud correcta. ¿Cuál era la actitud que tenía Jacob? No era una actitud de obligación. Aunque era una obligación. Aunque es una obligación la ofrenda. Y más adelante vamos a mirar. No era una actitud ni algo que él sintiera como obligatorio, sino era algo que él quería mostrar como agradecimiento por las cosas que el Señor había hecho por él. Iba a diezmar, iba a ofrendar porque el Señor había hecho cosas grandes en su vida, porque él sabía que todo lo que él estaba teniendo, que todo lo que él poseía, no era de él, sino que era de parte del Señor, y de eso que él le permitía administrar, él le iba a dar algo. Hermanos, es importante que ofrendemos. No para de pronto sentirnos lo mejor, no. Es importante que ofrendemos porque primero agradamos al Señor y segundo, pues estamos también siendo agradecidos por todas las cosas que Él nos regala, hermanos. Y vamos a recibir bendiciones, ¿cierto? Si lo hacemos de la manera correcta. Hermano, si no estamos ofrendando, si no estamos dando lo que al Señor le corresponde, eso también se llama desagradar al Señor. Eso también es pecado. Por eso es importante que usted aparte eso para el Señor, hermanos. Cuando haga su presupuesto, cuando haga las cuentas, final de mes o a principios de mes, usted diga, esto es para el Señor. Señor, yo te quiero agradecer porque tú has sido fiel conmigo. Te entrego esto, Padre. Gracias por ser mi ayudador. Y de esa manera vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, empecemos a tener esa actitud correcta ante el Señor. Que nadie nos tenga que decir, tiene que ofrendar, sino que ya sea algo nato de nuestra vida. Porque estamos agradeciéndole al Creador por darnos lo suficiente. Y quiero concluir con lo siguiente. El Señor nos ha buscado, hermanos, recordemos eso, no nosotros a Él. Y nos ha buscado con un propósito. Se nos ha mostrado con un propósito, nos ha salvado con un propósito. Y ese propósito es de que nosotros, de que nuestra vida le dé la gloria a Él. Empiece a orar de esa forma. Empiece a estudiar la palabra. Empiece a agradarle a Él cumpliendo su voluntad. Amigo, si usted quiere ser bendecido, si usted quiere recibir la bendición del Señor, entréguele su vida a Cristo. Entréguele su vida al Salvador. Dígale, Señor, rescátame de esta vida que llevo. Señor, rescátame. Hazme una nueva criatura. Hazme nacer de nuevo. Quiero ser alguien diferente. Te entrego mi corazón. Habita en mi vida. Habita en mi ser. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por todo esto. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has buscado. Gracias, Señor, porque no te buscábamos ya que estábamos apartados de ti, pero aún así nos amaste con un amor incondicional y lo sigues haciendo, Señor, y sigues produciendo en nosotros, Señor, las cosas buenas. Quiero pedirte, Señor, que nos dé las fuerzas, que a través de tu Espíritu Santo podamos cumplir tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada, Señor. Te lo pedimos. Amén y amén. Que tengan una excelente semana, hermanos. Dios los bendiga. Y recuerden, Dios nos ha buscado para que nosotros le demos la gloria a Él con nuestra vida.